continuamos con más información generada esta semana en el Congreso de la Unión. La mesa directiva del Senado de la República puso a consideración del Pleno un dictamen con proyecto de decreto para reformar el Código de Comercio. Entre sus ejes torales se contempla incluir a los juicios orales como el proceso para desahogar controversias en esta materia. Con la venia de la presidencia, Supone que la sentencia se dicte en la misma audiencia, con lo que se generaría una reducción del tiempo del proceso y una impartición de justicia pronta y de calidad en beneficio de la ciudadanía. En relación al desahogo de la prueba confesional en el juicio oral mercantil, se hará por medio de un interrogatorio. con los juicios orales en materia mercantil, se establecen lineamientos para la práctica del emplazamiento entre las partes litigantes. Por ejemplo, ahora los interesados tendrán 60 días hábiles antes de que fenezca el plazo para acudir a segunda instancia. Se prevé un nuevo plazo de caducidad de 30 días en aras de cumplir. Con 71 sufragios a favor y 1 en contra, se avaló y se envió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Sin discusión y por unanimidad con 84 sufragios, el Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen para establecer las características de una moneda conmemorativa por el 50º aniversario de la aplicación del plan DN3E. El objetivo es reconocer la labor del Ejército al auxiliar a la población tras las afectaciones causadas por desastres naturales. Al avalarse la minuta, se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. También la mesa directiva del Senado recibió de la Secretaría de Desarrollo Social el informe final de la evaluación de diseño del programa E003, Servicios a Grupos con Necesidades Especiales, a cargo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM. Este contiene las valoraciones del presupuesto asignado para la atención del sector. Por otra parte, con 80 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó la minuta con proyecto de decreto para declarar el año 2017 como el del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La observancia práctica de sus mandatos sigue vigente debido a su congruencia con la situación social que existe actualmente, por lo que se considera como una Constitución viva. De ahí la importancia de incorporar sus textos a la vida diaria y convertirlos en cotidiana realidad. Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara 2017 como el año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. El Pleno del Senado de la República aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Se acordó que las comisiones de Justicia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado remitan las propuestas de los aspirantes a fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, lo cual será hasta el 15 de febrero del 2017. También la mesa directiva del Senado sometió a discusión el proyecto de decreto que reforma la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El objetivo, armonizar dicho marco normativo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que incluye la remisión de un informe anual al INAI sobre las actividades en la materia. Para que la ley de Infonavit sea congruente con la Ley General y la Ley Federal en materia de transparencia y acceso a la información pública, por lo que se coincide con la colegisladora en la necesidad y la oportunidad para armonizar la ley de Infonavit. Estaremos contribuyendo a actualizar la normatividad del Infonavit en materia de transparencia y acceso a la información. El dictamen es para armonizar la recientemente aprobada legislación en materia de transparencia y la ley que rige al Infonavit. Finalmente, la votación nominal fue de 78 sufragios a favor,
por lo que se remitió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Está aprobado en consecuencia en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Bueno, y además de Twitter, que está en @canalcongreso, el canal está también en Facebook, la red social más importante del mundo. Pueden encontrarnos para consultar nuestra programación, así como las noticias más destacadas. Continuamos en el próximo bloque. En el marco de la 13ª Asamblea Plenaria de Parlaméricas, el secretario general de la OEA, Luis Almagro Lemes, habla sobre el avance de la democracia en los países de este continente.